¿Es cierto que a más inmigración vemos un aumento de delincuencia? Pues que obviamente el crecimiento de población inmigrante no está haciendo subir las tasas de criminalidad. Si de verdad a más inmigración no hay más delincuencia, ¿por qué todos los días me están diciendo que hay un problema con la inmigración, que está aumentando la delincuencia, que veo personas, no solo medios de comunicación, sino personas políticas? Estoy dándole clase a chicos, el porcentaje muy alto de chicos que se van a preparar las oposiciones a Policía Nacional y Guardia Civil, y yo sé también las órdenes que reciben, ¿eh? Entonces algunas órdenes no son de recibo. Nosotros vemos los datos, esto es muy sencillo, vamos al Instituto Nacional de Estadística. Extranjeros son 3 veces más propensos a delinquir que los nacionales, por lo cual, perdona que te diga, hay un problema con los extranjeros. En su mayoría son inmigrantes africanos y latinos. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Última Medina. Hoy tenemos un episodio muy interesante, así que os pido por favor que os sentéis cómodos. Seguro que hay más de uno que se lo escucha en el coche, pues bueno, prestad atención, no estéis ahí con el WhatsApp, no estéis mirando otras cosas. Centraros para este episodio que os va a encantar y que también yo creo que es muy útil para que aprendáis bastante sobre un tema candente. Tema candente, ¿no? Tema candente. Pero antes... Tenéis que suscribiros primero, que me da cuenta que muchos de los que somos ya 14.000 suscriptores. Algo así, más o menos. Algo así, somos 14.000, muchos nos veis, no nos seguís. Es hora de que te suscribas, dejes un comentario de apoyo si estás viendo. Bueno, espérate al final de la entrevista para ser justos. Exactamente. Déjanos un comentario, qué te ha parecido, si tienes alguna pregunta, alguna reflexión. El Zoco, después de esta conversación, como siempre, dejamos 5 o 10 minutos de conversaciones backstage con el invitado. Podéis suscribiros en el link que vais a ver en los comentarios. La Máctaba, tenéis ahí libros sobre diversas temáticas. Y comparte este vídeo con amigos, familia. También pueden comentar a lo largo que va el episodio. En plan, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Sí, ¿vale? sí. Vamos a hacer eso. Si alguno de vosotros quiere comentar mientras, no hace falta que esperéis hasta el final. Pero bueno, sin más dilación, para que no se os haga muy larga la intro, no nos hagáis pasar mal la gorra. Vamos allá y preséntanos a nuestra invitada de hoy. Estupendo. Hoy nos adentramos en un terreno donde el miedo y el prejuicio a menudo distorsionan la realidad. Inmigración y delincuencia. ¿Hasta qué punto son ciertas las historias que nos cuentan? ¿Es el extranjero una amenaza o es la narrativa del crimen la que realmente nos perjudica? Para desvelar estas incógnitas tenemos el privilegio de contar con la doctora Elisa García España, una de las voces más autorizadas en España sobre este tema. Catedrática de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Málaga. Elisa ha dedicado su vida académica a investigar la criminalidad, con un enfoque especial en la extranjería, las encuestas de victimización y la evolución del delito en nuestro país. Autora de numerosas publicaciones y referencia imprescindible en criminología. Elisa ha desafiado las creencias populares con datos y análisis que nos obligan a replantearnos lo que creíamos saber. Hoy nos invita a mirar más allá de los titulares y a explorar la verdad que se esconde detrás de esta relación compleja. Voy a hacerte la pregunta más complicada que he podido preparar, que es ¿cuál es tu sabor de helado favorito? El chocolate, sin duda. Buenos días. Es que no tengo duda, es que es el único helado que tomo. Ahí no hay un depende, tendríamos que ver los Nada de datos, nada, o... no hay ningún depende de nada, ningún dato. ¿Seguro chocolate? ¿Y Seguro. alguna heladería en Málaga que recomiendes? Mira, obviamente. ¿Eh? Mira. La heladería Mira. Sí, Estamos esperando a ver si nos patrocina alguna heladería o el podcast. Pues llevamos esperando y no hay nadie que se No hay ofrezca. nadie. Hemos ya patrocinado en Málaga, creo que está la segunda. No sé la misma que la que dijo Antonio Diego, pero Puede está la ser. segunda. En Granada hemos promocionado 2 veces los italianos. Los italianos. ¿Alguna heladería, por favor, promocionanos el podcast? No hace falta que nos enviéis helados, nos echáis una mano. Que nos echáis una y mano ya o está. algo. También hay que decir que te has preparado una muy buena introducción. En la primera vamos a poner ahí que la gente también comente si quiere más introducciones. Pero bueno, Estupendo. vamos, sin más dilación, hacemos La primer pregunta, punto. te voy a preguntar, Vamos. y ahora sí que nos vamos a meter en materia, que es la pregunta más polémica y el error académico, bajo mi visión, más sonado que hemos podido ver en los últimos años, que es la vinculación causativa, es decir, que inmigración causa delincuencia, más inmigración vemos más delincuencia, y luego podríamos incluso detallar qué tipo de inmigración o qué tipo de nacionales y tal. Entonces quiero preguntarte, sobre todo a nivel global o a nivel general, y luego ya podemos hablar del caso español. ¿Es cierto que a más inmigración
vemos un aumento de delincuencia y me estoy refiriendo a un tipo causal. Es decir, ¿que más inmigración causa más delincuencia? Esto es la pregunta del supermillón. Aquí sí hay muchos, depende de todo. Pero bueno, vamos a intentar verlo. Mira, para responder a esta pregunta hay que entender bien en qué nos fijamos. Aquí la criminología tiene muchos desafíos. Tiene desafío en primer lugar porque la respuesta en muchas ocasiones tiene que ver también con los estereotipos, los prejuicios del que nos escucha, que está bombardeado de que los inmigrantes son mucho más delincuentes por el problema que sea, ¿verdad? Pero además también por la metodología. Es decir, ¿cómo hacemos para medir si los inmigrantes son más delincuentes que los españoles? ¿Qué es el inmigrante? ¿Qué es un inmigrante? ¿Qué es la inmigración? La inmigración es simplemente una movilidad donde tú trasladas tu residencia de un lugar a otro. Ahora hablamos de inmigración. Cuando hablamos de inmigración, solo hablamos de inmigración internacional. Nos hemos obligado a las inmigraciones internas en el país o de los desplazamientos. Con lo cual, para empezar, es quién es el que se mueve y quién es el que traslada su residencia. Claro, aquí en España lo tenemos más fácil que en Estados Unidos, por ejemplo, porque tenemos esa diferencia entre comunitario y extracomunitario. ¿A quién se le aplica la ley de extranjería? Pues a los extracomunitarios que, en términos estadísticos, son los que en mayor medida pueden ser migrantes. Son personas que se trasladan para tener una vida mejor. Claro, ahí también se confunde la inmigración en muchas ocasiones con pobreza. Y ahí también hay una dificultad, porque no todas las personas que se trasladan para mejorar su vida o para mejorar su educación son personas absolutamente muy desfavorecidas. Entonces, ahí hay un rango de decir, ¿qué son los inmigrantes? Cuando tú te vas a las estadísticas oficiales de delincuencia, tú el inmigrante no lo encuentras. Lo que encuentras son extranjeros, personas que no tienen nacionalidad española. Por lo tanto, es que ya las dificultades metodológicas son enormes. ¿Qué ha encontrado la academia para poder dar una respuesta simple ante todos los ataques simplistas de que la inmigración hace crecer la delincuencia? Pues una estadística muy simple, ¿vale? Una es, primero, coger cómo ha ido aumentando a lo largo del tiempo la población inmigrante, la que se va asentando extracomunitaria en nuestro país, que para eso hay registros de empadronamiento, ¿vale? Y va viendo cómo va subiendo de forma exponencial. España es uno de los países que más crecimiento de población inmigrante ha tenido en los últimos años. Y eso lo comparas con nuestras cifras de criminalidad, las que da la policía, porque nosotros tenemos 3 fuentes de información con respecto al delito: policial, judicial y penitenciaria. Pero esas 3 no son especialmente fiables para saber qué pasa en realidad. La más fiable es la policial, las detenciones. Luego tú dices, si todas las detenciones policiales a lo largo de esas décadas nos encontramos con una tasa de criminalidad que se mantiene más bien baja, porque España es de los países más seguros del mundo, de Europa en concreto, del tercer más seguro, va bajando ligeramente en el mismo periodo de tiempo que la inmigración sube de forma exponencial. ¿Esto qué te está indicando? Pues que obviamente el crecimiento de población inmigrante no está haciendo subir las tasas de criminalidad. Esa sería como la respuesta más simple. Luego ya podemos bajar a lo concreto y ahí podríamos ver otras cosas, pero que dependen de otros elementos. Pero para empezar, ese crecimiento exponencial de población inmigrante no ha supuesto que España varíe esa tendencia de poca delincuencia en España. País muy seguro y sigue siendo muy seguro a pesar del gran crecimiento de población migrante. O sea, que con eso puedo responder, pero con todas las limitaciones metodológicas que esto tiene, ¿vale? Que esto tiene. Algunos dirían, a lo mejor los que están viendo este podcast, a lo mejor hay alguno que no está de acuerdo con esta teoría, ¿no? Diría, oye, si de verdad a más inmigración no hay más delincuencia, ¿por qué todos los días me están diciendo que hay un problema con la inmigración, que está aumentando la delincuencia, que veo personas, no solo medios de comunicación, sino personas políticas que están comentando que la inmigración es un problema, que cada vez los barrios son más inseguros? ¿Es esto real? ¿Es esto cierto? ¿Por qué esa doble realidad, ¿no? Una cosa es la academia y lo que dicen los datos, y otra cosa es lo que el ciudadano de pie, estamos escuchando continuamente en las noticias, en los medios de comunicación e incluso partidos políticos? Sí.
quiero redundar en la pregunta anterior, porque este dato de España se reproduce en Estados Unidos, se reproduce en Chile y se reproduce en todos los países receptores de inmigración, ¿eh? O sea, que no es una cosa solamente de España. ¿Por qué ocurre esto? Mira, yo cito siempre a un sociólogo norteamericano que se llama Rumbaugh, que él habla de que es una idea zombie. Es una idea que por mucho que tú la mates con argumentos académicos que llevamos décadas haciéndolo, es una idea que se mantiene viva. Es un estereotipo que sirve mucho, da mucho rédito político. Da mucho rédito político porque el miedo a lo desconocido es normal. Es decir, es normal que uno ante algo que no conozca pues tenga miedo. Uno teme que su espacio de seguridad va a cambiar porque las cosas están cambiando. Entonces, en esa sensación de miedo y de inseguridad, el político vende, los políticos venden esa idea porque le va a dar más rédito. A un político no le renta apostar por algo que el público en general no cree. Como ese estereotipo está en la calle, a mí me da mucho rédito político el apostar por esta idea. Esa por una parte. Por otro lado es, cuando tú dices, bueno, es que yo veo que hay ciertos barrios o ciertas personas que son de origen migrante que cometen delitos, yo lo estoy viendo. Claro, ¿en dónde pones el foco? Porque esto nos pasa, la siguiente propuesta que hace la criminología no solamente que es a más inmigración menos delincuencia, sino que dejemos de mirar al migrante y miremos el contexto social de acogida. Eso es muy importante. Yo siempre lo digo y lo voy a como adelantar. Si nosotros solamente miramos al migrante, la única solución de política criminal, cuando hablo de política criminal, hablo de políticas públicas de prevención de la delincuencia, ¿vale? Si yo quiero prever la delincuencia y solamente miro al migrante, la única respuesta posible es cerrar fronteras y expulsarlos. No hay otra solución, porque si es el inmigrante el que está causando el problema, lo único que tengo que hacer es quitármelo de en medio. Obviamente sabemos, después de 30 años yo de estudio, que eso lo estoy escuchando desde que empecé la carrera. Quiere decir que no se pueden cerrar las fronteras, ya lo sabemos, es imposible, las migraciones son como el agua, van buscando su estrategia y no hay capacidad de expulsión. No se puede expulsar a todo el mundo, pues por muchísimos motivos, que no sé si es el momento de hablarlo, creo que no, ¿vale? Entonces, eso es imposible. Pero es imposible, primero la estrategia es imposible, pero es que por otro lado es errónea, porque está poniendo mal el foco. El foco no son los inmigrantes, sino el contexto social de acogida. Entonces, ¿por qué en unas barriadas hay problemas de participación de inmigrantes en la delincuencia y en otras no? ¿Por qué en unas barriadas los inmigrantes han revitalizado la zona y en otras, sin embargo, no? ¿Por qué hay ciertos migrantes que cometen delitos graves y otros no? Pues vamos a ver qué está pasando detrás de eso, ¿no? Vamos a ver qué es lo que está ofreciendo el contexto social de acogida para que eso ocurra. Esa es mi propuesta. Vamos a ahondar un poco en esa cuestión porque Venga. me parece muy interesante, ¿no? Parece ser que es como la lluvia, en algunos sitios cae y se la absorbe la tierra y no florece nada, y en otros sitios cae la lluvia y aparece una semilla, ¿no? Y flores y todo muy bonito. Entonces, quiero preguntarte, porque algún crítico podría decir, no, es que, mira, Elisa, nosotros vemos los datos, esto es muy sencillo, vamos al Instituto Nacional de Estadística, extranjeros, nacionales o españoles, vemos que proporcionalmente los extranjeros son 3 veces más propensos a delinquir que los nacionales, por lo cual, perdona que te diga, hay un problema con los extranjeros. Y vemos que la mayoría de estos extranjeros son extracomunitarios, como tú has dicho, ¿no? Son de fuera de la Unión Europea. En su mayoría son inmigrantes africanos y latinos. Tenemos un problema con esta gente, ¿no? Vienen a estos barrios y, como tú has dicho, parece ser que hay un problema de adaptación, delincuencia, criminalidad, fracaso escolar. Y es el problema, o sea, como has dicho tú, el problema está en estos migrantes. La solución que sería, como has dicho, expulsarlos, centros de detención, deportaciones en caliente, todo este crisol de soluciones erróneas e ineficientes. Entonces quiero preguntarte, primero, si hay una suposición que no es correcta en este argumento que he presentado, y la segunda, ¿por qué ocurre esto? Porque hay distintos barrios o distintos inmigrantes de distintas nacionalidades que florecen de distinta manera o tienen un desarrollo distinto en distintas partes e incluso en distintos países. Me estás preguntando muchas cosas al mismo tiempo. Es el problema de haber leído tantas cosas. Vale, tuyas que me voy acordando. vale. Vamos a empezar primero con el tema de las fuentes, Ajá. ¿vale? Y luego entramos en el contexto, ¿vale?
Las fuentes. Tengo que estar luchando todo el día con las fuentes oficiales de delincuencia, ¿vale? Tú me dices, voy al INE. Error. ¿Por qué? El Instituto Nacional de Estadística tiene un convenio con Datos de Justicia. Los datos de justicia, que son sentencias, no son, eso lo saben los criminólogos porque estudiamos las estadísticas y están más que sabidos, ¿no? Los datos de justicia no reflejan la realidad de la delincuencia. Por lo tanto, lo que dice el INE me parece muy bien, pero no es real, ¿vale? Los datos penitenciarios tampoco, porque los datos penitenciarios son acumulativos. No sé cómo explicarlo. Digamos que en prisión los extranjeros suelen tener mucha más facilidad para entrar en prisión, prisiones preventivas y por distintos motivos, y mucha dificultad para salir de ellas. Por lo tanto, se acumulan en prisión. De ahí que el porcentaje de extranjeros sea mayor que el de españoles. O sea, hay más españoles que extranjeros, obviamente, pero es verdad que varía. Pero eso es por la idiosincrasia de esas estadísticas, digamos, ¿no? Por eso te decía al principio, la estadística que más se acerca a esa realidad son las policiales, ¿vale? Sin que nos estén mostrando la realidad. ¿Por qué? Porque el sistema penal y las estadísticas penales solo reflejan la selectividad del derecho penal. El derecho penal no es aséptico. El derecho penal se fija en determinados perfiles de personas y en determinados delitos. Por lo tanto, las estadísticas oficiales nos están demostrando hacia dónde está reaccionando el sistema penal. ¿De acuerdo? Entonces, si hay más detenidos de un perfil, es porque la policía está poniendo el foco ahí. Para la policía es más fácil poner el foco sobre personas con perfil racial determinado porque le sale mucho más rédito. O lo pillo por una infracción administrativa, o lo pillo por la delincuencia, o yo focalizo mis prejuicios raciales sobre este colectivo. Tanto desde un punto de vista del prejuicio del agente policial como del gerencialismo policial, ¿no? De cómo los mandos policiales organizan el trabajo. A ver si lo explico mejor. ¿Qué es más fácil? ¿Perseguir un robo en una vivienda o un asesinato o una pelea en un barrio o un blanqueo de capital de muchas empresas en no sé dónde? Súper difícil el blanqueo de capitales. Obviamente lo primero. Obviamente lo primero. Luego, ¿dónde pone el foco la policía? Pues normalmente lo pone en la delincuencia más fácil de encontrar, donde hay una víctima que te puede denunciar, donde puedes tener testigos. Meterte en denunciar blanqueo de capitales, corrupción, con lo invisible que es, con los poderosos que hay alrededor, es mucho más complicado. ¿Que la policía lo hace? Obviamente que lo hace, pero que muchas veces los recursos se van moviendo en el sistema penal por motivos o intereses diferentes, ¿no? Por recursos que se tengan, por conocimientos que se tengan, ¿vale? Esa es como la primera parte, por lo tanto... Te iba a preguntar, perdona, sí. doctora, que creo que es importante. A lo mejor hay algún oyente nuestro que a lo mejor, bueno, incluso nos siguen policías también. Claro, es que yo voy a detener a un inmigrante o hago típico control policial aleatorio, que yo he caído en alguno de ellos. Y, es que justo yo nunca, ¿eh? Yo ya tengo que decir que no tengo ni una multa de tráfico. A mí no me suelen parar, la verdad. Yo he caído en varios. De hecho, el otro día, viniendo aquí al podcast por la mañana... Le pararon, es verdad, le pararon. Y tampoco tengo el perfil... Pues fíjate. Y bueno, normalmente te suelen decir, bueno, es que hay alguien que hay... Preguntas a la gente, oye, a la gente, ¿por qué me está parando? Bueno, es que hay alguien por aquí que cumples con el perfil y te suelen decir lo típico, ¿no? Que ha pasado algo o que de repente justo alguien en esta zona y suelen inventarse las típicas excusas. Pero después, conociendo amigos policías que tenemos, nos comentan que en ciertas épocas del año, ¿no? Pues les invitan a, oye, vamos a barrer ciertas zonas y intentar conseguir más detenciones para cumplir con X cupo. Aquí la cuestión es que otros policías te dirán, vale, pero es que yo cuando voy y justo paro a este perfil concreto de personas, siempre encuentro algo. Entonces, ¿cómo podemos ahí contestar? Porque claro, dice, no, es que mira, paro a este moreno, bueno, en mi caso no van a encontrar nada, pero paro a cualquier otro moreno que cojo, ¿no? Como decimos aquí en el podcast, y justo este tiene algo.
Entonces, claro, me invita a cada vez parar más a este tipo concreto de perfiles. Pues te decía yo que es selectivo, es decir, yo no señalo al policía en concreto como que hace mal su trabajo, lo intentan hacer lo mejor que pueden y saben, y tenemos una policía maravillosa, no lo voy a negar. Yo digo simplemente que el sistema penal es selectivo, ¿vale? Y es selectivo pues porque, hombre, yo también tengo mis prejuicios con respecto a mis alumnos, me los tengo que trabajar. Entonces el policía a lo mejor tiene sus propios prejuicios que no sabe el daño que está haciendo. Hay una teoría, bueno, pues muy reconocida ahora mismo, de Ben Bradford en Inglaterra, sobre todo lo que es la legitimidad policial. Y cómo eso se ha investigado en Inglaterra. ¿Por qué? Pues porque la policía trataba muy mal determinadas barriadas donde se asentaba mucha población inmigrante. ¿Qué ocurre? Pues que ahí los inmigrantes no se cerraban ante la policía, no ven a la policía como un aliado, sino como un enemigo, y ahí es donde florece la delincuencia. ¿Por qué? Porque si hay un delito, la policía no la puede investigar, porque el mayor fuente de información de la policía es el vecindario, es el control social informal. Si el control social informal no ve a la policía como alguien que les va a ayudar, sino como el enemigo, se cierra, se retrae. Y entonces ahí ya el control social informal no puede actuar. Si no puede actuar, la delincuencia florece. Entonces, esto no es meterme con la policía, ¿vale? Tengo muchísimos amigos policías, llevo dándole clase a la policía 30 años, sé cómo funcionan. O sea, está por aquí. Me ha parecido muy curioso. Les he estado dando clases, ¿sabes? Les doy clase a muchos policías, a muchísimos. Quiero decirte, tengo policías en clase todavía, porque muchos estudian. Estoy dándole clase a chicos, el porcentaje muy alto de chicos que se van a preparar las oposiciones a Policía Nacional y Guardia Civil. Y yo sé también las órdenes que reciben, ¿eh? Entonces algunas órdenes no son de recibo, ¿vale? Otras sí, pero es verdad que, bueno, pues en su trabajo ellos hacen... Por eso te decía yo, ¿es selectivo? Claro, es selectivo. ¿Qué van a detener? ¿A ancianitos paseando por el parque o a jóvenes de botellón? Pues les sale más rédito focalizar su actuación en jóvenes que están de botellón. Entonces es selectivo en todo esto. Que el perfil de personas con rasgos raciales determinados le da más rédito, bueno, habría que ver, ¿eh? Habría que ver. Porque yo he hecho investigaciones con la policía de Castellón, con la policía de Fuenlabrada, que he participado con ellos también mucho, que tenéis aquí a un policía que deberíais de entrevistar, que es David Martín, que es maravilloso. David Martín, pues voy a enviarte esto. Él es, bueno, de Elisa, es un máximo conocedor y máximo experto en temas de lo que tiene que ver con la legitimidad policial y las paradas policiales con sesgo étnico. Y bueno, no es que lo diga yo, es que lo dice él y lo dicen muchísimos expertos al respecto. Esto se da. Entonces, bueno, cuando hemos trabajado con ellos, pues vemos que ese tipo de detenciones no son eficaces. Dice, siempre encuentro, no, tú tienes la percepción de que siempre encuentras. Cuando esto lo registramos, observamos que no es así. También veo casi cierta circularidad, ¿no? Como pongo el foco en ellos, siempre encuentro y siempre encuentro porque pongo el foco en ellos. O sea, es decir, si solo estás poniendo el foco en ellos y estás encontrando, pues eso te incentiva a seguir poniendo el foco. Sí. Entonces, y como has dicho tú, cosas como blanqueo de capitales o fraude fiscal, sabemos que es, bueno, el Ministerio de Economía sabe que tenemos una economía sumergida, autónomos que no declaran lo que tienen. ¿Qué pasa? Tienes 2.000 inspectores en España, son servicios limitados, tienes que ir pues simplemente a empresas, a por gente, pues un rango muy limitado, pero sabemos que se están dando delitos en el día a día. O sea, perdona que te diga, pero emitir una factura falsa, cobrar en B y tal, es un delito fiscal. Entonces, quiero profundizar en eso que estamos hablando y luego te voy a hacer un contraargumento sobre eso de que la inmigración parece ser que florece y se desarrolla de cierta manera en ciertas zonas y en otros sitios no. En ciertos barrios sí, y en ciertos barrios no. En ciertos países sí y en ciertos países no. Ciertas nacionalidades sí, ciertas nacionalidades no. ¿Es esto cierto? No, en ciertos países sí, en ciertas partes no. O sea, en todos los países las estadísticas vienen a decir lo mismo. Es decir, a mayor población migrante, menos delincuencia, pero las estadísticas oficiales, ¿vale?, siempre presentan una alta proporción de extranjeros. Ten en cuenta que estamos hablando en el primer concepto de inmigrante y en el segundo de extranjero. Esto tienes un matiz diferente, ¿vale? ¿Por qué un matiz diferente? Porque todas las investigaciones lo que están diciendo es ¿por qué tenemos que hacer un análisis longitudinal y no de transversal o de foto fija, que es lo que tú haces cuando vas al INE? Porque las migraciones es un proceso que lleva a una llegada, una acogida, un asentamiento y una inclusión. Entonces, en ese procedimiento
también lo ha puesto de manifiesto Carlos Alonso Borrego, a la llegada a lo mejor puedes tener un pico de delincuencia, pero conforme se va asentando ese colectivo, va produciéndose ese proceso de inclusión. La estadística oficial es más bien foto fija, son extranjeros. ¿Cuántos de esos extranjeros se han nacionalizado españoles después? ¿Y los españoles siguen bajando y los extranjeros siguen subiendo? Una pregunta que yo hago. Porque muchísimos de los inmigrantes de hace 30 años son españoles ya. Ya no están en las cifras oficiales de delincuencia. Entonces, por eso te digo yo que es muchísimo más complejo que decir sí o no sí. Entonces, se me ha olvidado la pregunta. Sí, que por qué en distintas barrios... entonces en todos los países es igual siempre. A más inmigración, menos delincuencia, en términos generales, y en las estadísticas oficiales, sobre representación de extranjeros, como consecuencia de la selectividad penal. Y ahora me dice, bueno, sí, pero es que hay algunos delitos. Vale. La segunda propuesta que te decía era, teniendo claro esto, la segunda propuesta es, bajemos un poquito más al contexto. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver por tipologías delictivas. ¿Hay algunos delitos que los extranjeros despuntan más que los españoles? Sí. ¿Sí? Y ahí puede haber posibles explicaciones. Que tienen que ver, para mí, con las características del contexto social de acogida. ¿Y hay barriadas donde la población inmigrante delinque más? Sí. Pero también tiene que ver con el contexto social de acogida. Te explico. Una barriada que presenta características de desorganización social, por la Escuela de Chicago, no sé si la conocéis, bueno, pues simplemente explicaba cómo las ciudades son un elemento vivo en donde determinadas áreas pues que están más deterioradas, donde se intervienen menos desde el ayuntamiento, donde hay menos posibilidades de transporte público, desabastecimiento general, pues la vivienda cuesta menos, ¿vale? Al costar menos, las personas que, pues cuesta menos, a lo mejor pues se hacen grafitis, se estropea el mobiliario público, el ayuntamiento no lo recupera y esa zona se va como deteriorando. En esa zona de deterioro, dice la teoría de las ventanas rotas, se empieza a generar en esas zonas escondidas pues el trapicheo de drogas, se empiezan a sentar ahí, bueno, pues determinados movimientos delictivos. Como es una zona además donde la vivienda es más barata, los inmigrantes que vienen de fuera con necesidades económicas se van asentando en esa zona. ¿Vale? Hay otros inmigrantes que se colocan en una zona donde sí está atendida, abastecida, donde está ordenada, donde el ayuntamiento, a lo mejor, servicios sociales, participa más. La misma población marroquí, por ejemplo, que viene a esa zona o que viene a la otra, tiene participación en el delito diferente. Esto lo estudió muchísimo Martínez y Lie en Estados Unidos. Cogió a la población migrante cubana y controlando variables de edad, formación, estatus social, muchísimas variables, ¿verdad? Y utilizando esas dos poblaciones exactamente igual, una se asentó en Miami y la otra en El Paso. ¿Y qué descubre con la delincuencia? Pues que la comunidad de cubanos asentados en Miami tenía mucha participación violenta, mientras que la del Paso no. Y dice Martínez y Lee, estos autores, si eran los mismos. Los inmigrantes eran los mismos. ¿Por qué en Miami delinquieron más y por qué en El Paso no? Pues porque el contexto social de Miami ya venía siendo violento de antes. Cuando los inmigrantes llegan, obviamente como cualquier otra persona española, pues termina sin querer participando de esa violencia. Mientras que en El Paso, pues simplemente revitalizaron y fomentaron esa barriada, ¿vale? Entonces, no es un problema del inmigrante que llega, sino cuál es la característica del contexto social de acogida. Si nosotros en nuestras ciudades tenemos unos contextos sociales de acogida deteriorados, descuidados, que no estamos prestando atención y nos está llegando población inmigrante, pues se nos va a sentar allí y puede que haya más participación delictiva. Pero no es problema del inmigrante, es problema del contexto social. ¿Me explico? Sí, quiero hacerte una pregunta, porque a mí también me parece una lectura errónea de los datos. Es decir, tú puedes decir, vale, sí, los extranjeros están sobrerepresentados en las estadísticas delictivas del INE,
Pero yo, y me acuerdo que le planteé este argumento a una profesora mía. Estamos hablando sobre esto y le dije, pero si bajas más abajo, y quiero que me digas qué opinas sobre este argumento. Si bajas más abajo, salen las estadísticas por corrupción a menores, aquellos delitos relacionados con pedofilia, corrupción a menores. Esto no sé si lo puedes pitar para que no lo quites tú, ¿sabes? Sí, no te preocupes. Y todo el tema relacionado con delitos sexuales, pero hacia menores. Y veías que estaban sobre representados, bueno, en algunos salían solo españoles, ¿no? Y salían hombres españoles. Y en otros países donde sí que se hacen estudios étnicos, como por ejemplo Estados Unidos o Reino Unido, ves que la mayoría de estos delitos suelen ser realizados por hombres blancos. Entonces, si la lectura que estás haciendo de los delitos que hay más arriba, que son aquellos de robo, hurto, etcétera, etcétera, son de que, bueno, como los los extranjeros están sobre representados en las estadísticas delictivas, por lo cual hay un problema por un choque cultural, por su religión, por su origen étnico, podrías bajar y hacer exactamente el mismo argumento a la inversa. Hay un problema con los hombres españoles blancos por su cultura, porque hay una cultura pedofílica, por lo cual tenemos que hacer especial focus sobre ellos, aislarles socialmente. Cualquiera en este momento podría decir, oye, estás leyendo mal la estadística. Que allí haya hombres blancos representados, hombres blancos españoles, no quiere decir que haya una tendencia por parte de los hombres blancos españoles a tener una sobrefijación con los niños pequeños o que tengan problemas con la corrupción de menores. Pero claro, se hace esa lectura con esos delitos relacionados a la pedofilia, pero no haces la misma lectura cuando no es tu mismo grupo social, cuando son los inmigrantes. Entonces, yo le decía a mi profesora, le decía, yo es que veo que esto es un error al leer los datos. Las inferencias, o sea, los datos son correctos, pero las inferencias que está sacando de ella, no ella, pero la inferencia que están sacando estos ideólogos, voceros políticos y tal, son unas inferencias completamente desajustadas, confundiendo causalidad con correlación. Quería preguntarte, ¿qué opinas de este argumento y si crees que es algo que ayuda a resaltar el problema? Acabas de cambiar el foco. Uh-huh. Ya no hablas de inmigración, ya no hablas de extranjería, hablas de origen étnico. Lo he metido porque hay mucha gente que trata de meter una explicación. Yo no puedo, creo que es un error soberano. Uh-huh. Hablar de origen étnico es como decir, hay ciertas etnias que tienen el gen de pedófilo, o de cierto gen de ladrón, o cierto gen... creo que estamos ya en un momento de la historia de la humanidad donde sabemos que el origen étnico, esto no tiene sentido ninguno. Uh-huh. Salvo si lo queremos interpretar con este cambio de foco que te digo yo del contexto social de acogida, en donde el contexto social de acogida sí trata peor en función al origen étnico. Uh-huh. ¿Vale? Este sería el único punto en donde yo sí advertiría del origen étnico. Pero que por origen étnico se delinca en un sector o en otro, uh-huh. Quiero decir, tenemos los blancos un gen y los negros otro, y los marroquíes otro. ¿Qué tontería es esta, no? O sea, a mí me parece... Que es algo que hemos superado. Y cuidado, porque es verdad que muchas... fíjate, en Biogen, por ejemplo... Hoy yo no voy a hablar de esto ahora, porque me voy a meter en un lío, realismo racial, ¿no? Me voy a meter en un lío. No, porque no es verdad, lo tratan muy bien, con mucho detalle. Pero es verdad que hay muchas investigaciones que cuando hablan de factores de riesgo ponen el origen étnico. ¿Pero qué barbaridad es esta? Uh-huh. O muchas investigaciones en criminología donde ponen como factor de riesgo la inmigración. En este barrio hay un alto índice de inmigración y por lo tanto, pero bueno, ¿qué es la inmigración ahí? Es la desigualdad social, el desfavorecimiento social, el desempleo, ¿qué es lo que es? Porque todas estas las están midiendo también. Con lo cual, si mides todas estas y mides también la inmigración definido por estos elementos, estás como sobrevalorando dos veces lo mismo, ¿no? Entonces, la propia investigación científica tiene su sesgo. Uh-huh. Y he tenido que llamar la atención a muchos compañeros, ¿no? Cuando hacen investigación y ponen variable, inmigración. Digo, pero origen étnico, pero qué barbaridad. O sea, origen étnico a mí me resulta como neonazi. Completamente. Pero es un argumento que estamos escuchando. Pero qué argumento. Pero es una barbaridad, ¿eh? Sí. O sea, esto hay que decir. O sea, tú me puedes. Yo no sé cómo explicarlo. Es decir, ¿cómo me puedes apuntar que una persona por venir de otro país es delincuente? O porque tenga un origen étnico diferente es delincuente. O sea, a mí me resulta prácticamente increíble. Es decir, es como ver un fantasma inexistente, es como no ver a la persona y ver un colectivo al cual tú estás criminalizando. Entonces, claro, a mí me parece muy racista. Esto es racista, uh-huh. Absolutamente racista.
Pero como no somos capaces, los españoles en general, de cuestionarnos nuestro racismo porque creemos que no lo somos, pues seguimos diciendo sandeces de este tipo. O sea, con perdón, porque yo me estoy poniendo como si estuviera en el salón de mi casa, porque estoy súper cómoda, No te preocupes. Estás en el salón de tu casa, porque estoy súper cómoda, entonces estoy diciendo esto, ¿no? Estás en el salón de tu Pero casa. a mí, después de 30 años de estudios, que me parece absolutamente sorprendente, a poco que uno se mueva por las cárceles españolas, se mueva con la policía, se está dando cuenta de que esto es otra historia. Es decir, que tú realmente estás criminalizando a unos chavales que, no, perdona, tú no crees... Creo que es hora de meterse en el contexto social de acogida. Cuando yo hablo de contexto social de acogida, ¿de qué hablo? Ya te he hablado de la barriada, de las características de la barriada, pero hay otros contextos sociales de acogida. Por ejemplo, la desprotección de los que tienen que ser protegidos. Y normalmente ponemos el foco en los menores extranjeros no acompañados. No voy a poner el foco ahora ahí, porque estamos todo el día hablando ahí. Pero, por ejemplo, voy a poner el caso, yo estuve trabajando 2 años porque el gobierno de Ceuta me contrató para trabajar, para hacer una prevención de la delincuencia de los menores extranjeros no acompañados que estaban en la calle, ¿vale? Claro, yo me río. ¿Por qué me río? Digo, porque los menores extranjeros no acompañados no son delincuentes, son menores desprotegidos. Y como todos menores desprotegidos, sin control, pues obviamente cometen trastadas en la adolescencia, que además es el punto álgido de la delincuencia, donde más delitos cometemos cuando somos adolescentes y jóvenes. Luego ya el delito cae, ¿vale? Bueno, pues estando allí en calle con ellos, un chaval pues se tiró un cubo de gasolina por encima y se quemó a lo bonzo. Ostras. Sí, no voy a dar su nombre porque por respeto a él, ¿no? Entonces este chico rápidamente pues nos lo llevamos al hospital e insisto en que lo vean el psiquiatra, ¿vale? Que si me está viendo el psiquiatra, hola, te tengo ganas. no me verá. Bueno, no sabes, No sé. Una de las ciudades Psiquiatra en Ceuta. Ceuta y Melilla es una de las ciudades donde más ¡Ay, señor! Pues ya no lo digo, corta. Bueno, lo que quiero decir es que este chico conseguí que el psiquiatra lo viera, el psiquiatra lo vio, estuvo 2 minutos en la habitación, le hizo 3 preguntas, consideró que el chico no tenía ningún tipo de trastorno ni nada, o de enfermedad o de problema de salud mental, y nada, que solamente el chiquillo lo que te estaba llamando la atención porque quería saltar a la península, ¿no? Vale, bueno, pues yo me lo creo porque me lo dice un profesional, digo, bueno, pues vamos a seguir trabajando con él en esa frustración y en cómo lo puede materializar de forma más adecuada, pues que suba al centro de protección y que lo haga adecuadamente. Bueno, pues el chiquillo termina en el centro de protección, consigue pues se le documenta y ya lleva como 5 o 6 años en la península, ¿vale? Y hace poco, pues me llamó su novia y su novia me dice, su exnovia, con la cual había tenido una hija. Pues Elisa, estoy súper preocupada por él porque está fatal. Está fatal, dice que escucha voces y que las voces le dicen que mate a alguien. Uf. Este chico, si mata a alguien al grito de Alá es grande porque es musulmán, porque si fuera cristiano a lo mejor no decía nada, ¿verdad? Va a ser un lobo solitario. Me recuerda mucho al chaval de Algeciras que mató con una katana al capellán, ¿no? Un capellán de una parroquia de allí. Este chiquillo estaba diagnosticado con una enfermedad mental grave en Marruecos. Dio el salto a Algeciras. Desde la sanidad pública no se le atendió su demanda de medicamentos, no se la pudo comprar en la farmacia, estuvo un tiempo sin tomarla y tuvo, yo no sé si esto profesionalmente desde la psicología o desde la psiquiatría se explica, pero a mí me parece que hay una desatención en la salud mental. Uh-huh. Claro, esto luego mancha y tilda a toda la población musulmana de lobo solitario, terrorista y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, yo muchas veces cuando dicen los menores extranjeros no acompañados son propensos a radicalizarse, pero ¿qué tontería es esta? O sea, a mí ese es un factor. Otro factor, por ejemplo, con estos menores extranjeros no acompañados que dijo que no iba a hablar, voy a terminar hablando. Cuando estábamos en Ceuta trabajando con ellos, al inicio del trabajo, según las fuentes de fiscalía, estos menores cometían el 30% de todos los delitos cometidos por jóvenes en la ciudad, ¿vale? Digo, vale, muy bien, empezamos a trabajar con ellos y es verdad que los chiquillos nos contaban todo, pues que hurtaban, pues que se peleaban entre ellos en la calle, pues que cometían ciertos delitos propios de la edad y propios de la situación
de desamparo que están en situación de calle, ¿vale? Durante esos 2 años, a nosotros nos consta que los relatos que ellos nos contaban y a través de las encuestas que nosotros les hacíamos, la delincuencia era la misma. Pero, sin embargo, el registro de fiscalía a los 2 años bajó de un 30% a un 7%. Y tú dices, ¿y por qué bajó en estos 2 años si la delincuencia de los chicos, a nuestro entender que estábamos con ellos en calle, era la misma? Pues porque nosotros trabajamos muy de cerca con la Policía Nacional y con la Policía Local. Y la Policía Nacional y la Policía Local nos reconoció: Elisa, vuestro programa nos ha hecho cambiar la mirada. Cada vez que había un problema en calle, veníamos y deteníamos a menores. Registro policial, ¿vale? Y nos hemos dado cuenta de que estos chicos no son peligrosos, sino que tenemos que protegerlos. Ahora los escuchamos. La Convención de los Derechos del Niño y nuestras leyes de protección de la infancia dicen a todos los menores hay que escucharlos activamente. Antes no los escuchaban. Ahora, aun estando en calle, los escuchan. Y nos estamos enterando, observando, viendo todas las estrategias o dinámicas de delictivas que no tienen que ver con ellos, sino de otros adultos. Luego, ¿aquí qué cambió? ¿Cambió la actividad delictiva de los chicos? No. Lo que cambió fue el registro policial. Se acerca más a que su actividad delictiva sea de un 7% que a la del 30% inicial cuando nosotros estamos allí. Luego, cuando yo he intervenido, no he intervenido para reducir la delincuencia de los chicos, sino para cambiar la mirada policial de verlos como un peligro a verlos como chicos que tienen que ser protegidos. Qué curioso. Y este es el contexto social de acogida, ¿vale? Este es el contexto social de acogida. Otros ejemplos, pues ocurre también con menores acompañados. En la inmigración hay distintos perfiles de padres que vienen con hijos, ¿vale? Pues entonces vienen padres que vienen con una formación profesionalmente, con una cualificación alta, y sus hijos se integran en la escuela y tienen éxito. Padres con una situación social más desfavorecida, pero con una red de apoyo, una cohesión y un empeño en que sus hijos estudien, que esos hijos pues terminan integrándose educativamente y laboralmente, pues llegando a alcanzar una clase media fantástica, ¿verdad? Sin problemas. Y luego aquella familia que no encuentran esa red de apoyo, esa cohesión en la zona. Yo me imagino una familia monoparental, la madre todo el día trabajando, el chico que se lo ha traído para que no se meta en problemas porque la abuela ya no lo puede aguantar en Honduras o en donde sea, y se lo trae para acá, el chico con 15 años, sin escolarizar, en la calle, la madre sin poderlo atender. Y ahora tú me dices que ese niño está trayendo violencia al barrio. ¿O es que el contexto social de acogida no está apoyando a esa madre, no está atendiendo a ese adolescente que acaba de llegar, no le está dando las oportunidades que le tiene que dar? No me mires al niño, mírame a los adultos que están en su entorno. ¿Qué estamos haciendo con él? ¿Me explico cuando digo sí. Cambiemos el foco? Sí. De hecho, hay no sé si a lo mejor habéis visto hace poco, han estrenado un documental que se llama Cómo cazar un monstruo, de Carles Tamayo, y era pues básicamente un señor mayor que cometía delitos de agresión sexual a menores. Y a lo largo del documental se muestra como la mayoría o una gran parte de estos menores a los que se le cometen delitos de agresión sexual, o él ve de alguna forma, y aparte justo curiosidades de la vida, una persona cercana que había vivido, un amigo suyo había vivido uno de estos casos, iba por menores de familias migrantes, porque sabían que estos menores, primero, no iban a reportárselo a sus padres por contexto cultural o familiar, o a lo mejor una familia, y segundo, porque incluso aunque se lo reportasen de cara a la policía o de cara a la justicia, no iban a ser escuchados. Y algunos de estos casos fueron 10, 15 años persiguiéndolos, y no había forma hasta que se estrena este documental y se dan cuenta de que hay un tío que ha cometido varios delitos de agresión sexual y sigue en la calle. Y es cómo varía quién está cometiendo también la denuncia, quiénes son los que están llamando a la denuncia y cómo el sistema responde ante ello, dependiendo también del origen o de las familias, y cómo estas familias también se encuentran con una barrera, ¿no? Y si tienes una barrera de idioma y acudes y nadie te está ayudando a denunciar un caso y no estás pudiendo explicarte o no te están haciendo directamente, no te están tomando en serio, por así decirlo,
pues esta serie de delitos no puede responder ante ellos, y estos jóvenes, pues algunos de ellos tienen la vida totalmente destrozada porque a lo mejor no superan el caso. Y es me lo ha recordado con el caso del chico de Ceuta, que como el sistema también responde, también puede influir o no, positiva o negativamente, ante ciertos casos, ¿no? Claro, cuando yo hablo del contexto social de acogida, hablo de eso, de cómo se responde por parte de todos, del vecindario, de la policía, de la ley, de los juzgados, de servicios sociales. ¿Cómo respondemos a esta realidad? ¿No? Esto es así, ¿no? Y te he puesto esos ejemplos, pero te puedo poner muchísimos otros más, ¿eh? Es verdad que a mí muchos, incluso compañeros míos me dicen, bueno, Elisa, pero no puedes dudar que los inmigrantes están mucho más representados en el biogen, en delincuencia de género. Y esto es un problema porque los inmigrantes son más machistas. Digo, bueno, vamos a ver. Yo no soy especialista en violencia de género, ¿vale? Yo no soy en violencia de género, pero yo veo, según los estudios que yo he leído, que una de las variables más importantes en que se desate la violencia de género es el alcohol. ¿Hemos analizado los problemas de alcohol en la población inmigrante? Muy interesante. Claro, es que a lo mejor no es por ser inmigrante, que el inmigrante no te aporta nada, ni el extranjero no te aporta nada. Bueno, sí, es que viene de países muy machistas. Muchísimo con el feminismo, que es verdad que el consentimiento ahora es una línea muy fina, que es verdad que... Pero bueno, a lo mejor tenemos otros... Es una variable de confusión la inmigración y hay otros elementos que no estamos teniendo en consideración. No sé, ¿sabes? Yo no soy especialista en todos los delitos, ¿vale? Pero es verdad que a mí me critican, ¿no? Como diciendo, sí, pero es que violencia de género es muy claro. Bueno, muy claro, pero ¿qué quiere decirme? ¿Que tienen el gen de la violencia de género? ¿O me parece muy curioso. Claro, de nuevo volvemos al tema de la lectura errónea de los datos, ¿no? O sea, estás viendo unos datos y estás haciendo... Los datos son correctos, pero la inferencia es ahí donde está el problema. ¿Correctos en qué sentido? En el sentido de que no ha habido ahí una alteración de que alguien se haya inventado los datos. Es decir, tenemos estos números, los números son correctos, no ha habido... Es correcto que el sistema penal ha reaccionado así. Efectivamente. Ha actuado de esta manera. Y te quiero meter ahora un concepto que leí en tu trabajo que me parece muy interesante. Una pequeña pausa, sobre todo hay gente que ahora mismo está escuchando este podcast y a lo mejor hay alguno que está escuchando todo esto y está diciendo, bueno, nos están contando aquí la película, etcétera. Volvemos a repetir que nuestra invitada es una catedrática. No es un vocero político. Ahora cuando nos lo hemos inventado todo y te omito una actora pagada, una actriz pagada. Lo digo porque me van a funar. Me podéis buscar por internet. Soy real. Lo digo sobre todo porque seguro que alguno que otro estará en casa diciendo, esto nos están contando aquí la política, esto es pura propaganda, etcétera. Bueno, analizar a aquellos que escucháis qué tipo de credenciales tienen y si de verdad pueden hablar de ello. Hombre, es que la verdad es que como siempre andamos aquí a que tenemos intereses en decir unas cosas en función a tus ideas políticas, pues a mí me preocupa, porque yo desde la academia lo que realmente quiero analizar, me preocupa mucho conocer bien la realidad y analizar el dato, ¿no? Entonces, bueno, pues igual que digo unas cosas puedo decir las contrarias, ¿no? Entonces es verdad que en violencia de género yo no soy especialista y por eso digo esto, pero me pregunto cosas, ¿no? Claro. No, y también, bueno, esto lo estuve hablando con Joan, que no me acuerdo ahora mismo el autor del paper, pero le comentaba a Joan, ahora ha llegado un momento en el que todo este discurso de la inmigración se ha vuelto algo tan visceral y tan emocional que incluso a la academia se le ve como una especie de cómplices a sueldo de una agenda de no sé quién. Del gobierno, de los... Mira, me ha pasado a mí, por ejemplo, pues me escribe una periodista del País y me hace una entrevista y me saca un artículo, ¿no? El artículo. No, quiero decir, no, me sacan artículo y bien, ¿no? El País, porque es del País, claro. Y ahora, al día siguiente, pues hay el ABC o El Mundo, no me acuerdo, sacan otro artículo referente a eso y a mí no me llamaron. A mí me da pena, ¿por qué? Porque tengo la sensación de que de determinada posición, pues a lo mejor se me ha colocado en una ideología política determinada, ¿vale? Que la puedo tener o no la puedo tener, pero desde luego mi trabajo si yo siempre he estado trabajando con prejuicio y con sesgo, es no intentar quitar los sesgos de mi trabajo, que los he tenido, y en el pasado quizá, bueno, pues he podido cometer errores en ese sentido. Y me está pasando también ahora, pues me llaman políticos de un determinado signo y no me llaman los políticos del otro, porque mis resultados, digamos, tienen mucho más que ver
con un discurso político, una ideología política y no con la contraria. Entonces, claro, eso se politiza. Pues, pero y porque también la academia está, en ese sentido, es poca autoridad ahora mismo. Aquí la autoridad es quien más grita, quien más burradas dice. Y yo se lo digo a mi hermano. Le digo que llega un momento en el que ya hablar de esto se ha vuelto... Mira, me acuerdo de una conversación que tuve con alguien sobre este tema de la inmigración y yo no tengo ningún problema en hablarlo. Y me acuerdo que le estaba referenciando un estudio y claro, ya se vio como muy, muy emocional y muy atrapado y... A mí me da igual los estudios que me mencionas. A mí me importa mi abuela que está en Albacete y ya no puede dormir. Me estás hablando de toda la evidencia anecdótica. Sí. Digo, todo lo que es la metodología y los procesos que creamos están hechos para tratar de minimizar o eliminar incluso los posibles sesgos o prejuicios que podamos tener. Entonces, a ti te tiene que dar igual. De hecho, es una falacia genética. Lo estás acusando, o sea, estás rechazando un estudio por la fuente. Deberías de mirar cuáles son sus argumentos, cuál es algún problema en la metodología, en los datos, y luego ya lo puedes desestimar o no. Y referente a esto, que se me iba a ir completamente. Bueno, quitando el tema de que se os ven como cómplices y a los periodistas y a tal. No, de hecho, hace poco ha salido una noticia, ¿no? Que según un estudio del CIS, era la principal preocupación de los españoles el tema de la inmigración. Es decir, la máxima preocupación. Sin embargo, después les hacen otra pregunta y dicen, ¿en qué te afecta? ¿En qué grado de escala? Y baja muchísimo. Sexto, baja séptimo, un montón. octavo grado. Sí. Cuando dice, bueno, cuando no tienes una opinión muy fuerte y no sé, te preguntas sobre cualquier cosa. Pues ese tío, bueno, sé, sobre una peli... Y dice, ya, pero bueno, eso luego... Y dice, bueno, sí, en verdad. Lo curioso de todo esto es que cuando se habla de inmigración y que todo el mundo haga ejercicio en casa, ya se coloca un estereotipo concreto de persona. Es decir, tiene que ser o de Latinoamérica o de África, etcétera. Pero sin embargo vemos que también hay mucha inmigración en las costas, de países como el Reino Unido, de países como Rusia, de Ucrania, que están en las mejores zonas, Alemania, que tienen las mejores casas frente al mar, que en esas zonas tienen ahí, se habla inglés incluso, y nadie parece que tenga algún problema, porque la mayoría de la gente que vive ahí es de habla inglesa o de habla rusa, etcétera, y eso no se señala como inmigración, o incluso como en algunos sitios suelen decir, ghettificación de barrios, porque lo único que suele molestar es cuando vienen de ciertos orígenes de países. Son pobres. Porque son pobres, aporofobia, básicamente. Cuando viene alguien, un jeque de Arabia Saudí o de tal, bienvenido, de aquí no hay ningún problema, trae el barco, no pasa nada. Sería muy bien con la famosa ley Beckham. Estamos hablando de... Hicimos una ley para que la gente viniera aquí. Alguien puede decir, no, es que a nosotros lo que nos preocupa es la delincuencia. Bueno, entonces ese es otro tema que estamos tratando. Bueno, hay gente que le preocupa el tema de los enclaves étnicos de la gentrificación. Claro. Entonces se tiene que preocupar los barrios de Benidorm, te tienen que preocupar los barrios judíos, te tienen que preocupar, aquí en Madrid están montando un Chinatown, que mencionó Joan hace poco. Ahora se ha visto los chinos, obviamente con el crecimiento económico de China, se ha cambiado la percepción de el chino. Yo no puedo decir las cosas, pero todos sabemos los estereotipos que había con los chinos en España hasta hace 10 años. ¿Qué si esto? ¿Qué si lo otro? Y un montón de prejuicios que no tienen nada que ver. Y ahora se ha vuelto como algo exótico. Y bueno, yo me estudié en una facultad donde cuando era el Año Nuevo Chino, a mí me encantaba. No, pero a mí me encantaba, de verdad te lo digo. Los carteles estaban subtitulados en chino y cuando llegaba el Año Nuevo Chino decoraban toda la facultad con unos farolillos que son como una especie de esfera y que baja. Bueno, preciosa, a mí me encantaba. Claro, me estás señalando, ¿no? Oye, es que aquí hay un problema de choque cultural y aquí no. Oye, no, perdona que te diga. Primero, estás confundiendo en ghettificación. La ghettificación yo también estoy en contra porque significa falta de oportunidad, criminalidad, la gente quiere salir de ahí y no puede. Vale, genial. Pero lo confundes con enclaves étnicos, los estás confundiendo con gentrificación. Entonces ya empieza ahí el problema. Que no se me pire, porque ya hemos cortado y se me va a ir. Hemos tocado ya este concepto por pinceladas, pero es el tema de crimigración. Lo voy a intentar decir en español, pero es un término, crimigration. Un tema inglés. ¿Qué nos puedes contar sobre este término? Vale. Y si nos quieres decir algo, respondernos algo, también puedes decirlo. Bueno, sí, sobre el tema del CIS, a mí me sorprende que ahora resulta que después de 30 años siendo un temazo para mí, justo ahora sea una preocupación, ¿no? O sea, ahora estoy dando cuenta. De hecho, me han llamado al Congreso Español de Criminología, ¿no? Que ha sido la semana pasada en Cáceres, porque era un tema súper importante y de moda ahora. Y digo, ¿ahora de moda? Pues llevamos 30 años. Entonces, ahora que hablen de la crisis migratoria, 30 años de crisis, ya está bien, ¿no? Dejemos de hablar de crisis migratoria, por favor. Bueno, eso con respecto a lo del CIS, que es curioso, ¿no? Es cómo influye, ¿no? Los medios de comunicación y cómo influyen ciertas cosas. Bueno,
Crimmigration. Immigration. Vale, es un término acuñado por una catedrática de Derecho Penal en Estados Unidos, que es Stampf, que ha tenido como esa idea, ¿no? Lo acuñó en 2006, pero yo ya en 1999, cuando hice la tesis doctoral, ya hablaba de todo eso sin ponerle el nombre. Los americanos son geniales en marketing. Efectivamente. Entonces, la genialidad de Stampf es que le ha puesto nombre a algo que venimos denunciando de hace mucho tiempo. ¿Y qué es eso? Eso es usar el derecho penal para los fines que no le son propios. O sea, el derecho penal tiene como finalidad la prevención de la delincuencia, ¿vale? El derecho penal intenta disuadir amenazando con una pena, ¿vale? Castigar para que esta persona no lo vuelva a hacer y reinsertarlo a la sociedad, ¿de acuerdo? Ese sería como el proceso del sistema penal. Pero el derecho penal con los extranjeros no pretende la prevención de la delincuencia, no pretende su inserción, ¿vale? ¿Qué es lo que se hace? Se utiliza el derecho penal para controlar las fronteras. Entonces se utiliza elementos del derecho administrativo y elementos del derecho de extranjería, lo llevan al ámbito penal como para tener en cuenta que el ámbito penal es la esfera del derecho o la esfera donde el Estado hace una invasión mayor en la esfera privada del ser humano, ¿no? en la privación de libertad, que es lo que más tenemos. Entonces, es muy invasivo en la persona. Al ser tan invasivo, tiene muchísimas garantías. ¿Pero qué ocurre? Pues que si se está utilizando para el control de frontera, se está diluyendo la finalidad real que tiene el derecho penal. Y eso es lo que se denuncia a nivel internacional. Como en todos los estados se utiliza la privación de libertad, se utiliza un castigo diferente cuando se comete un delito para cuando sea extranjero que para cuando sea nacional, y por lo tanto eso es el principio de igualdad ya no se da, ni el de equidad, y bueno, solamente pensando en que queremos el control de frontera, ¿vale? Y entonces eso es lo que se llama crimmigration o crimmigración, o sea, utilizar el derecho penal para fines que no le son propios. ¿Podrías profundizar un poco en casos concretos? Ejemplos. Venga. Sí. Mira, un extranjero comete un delito igual que un español. Entonces el español tiene como castigo 2 años y 6 meses de prisión. A los año y 8 meses, pues tiene su tercer grado, sus permisos de salida, luego tiene su libertad condicional y luego ya sale en libertad y chimpún, ¿vale? Esta misma persona extranjera entra en prisión y por ley, aplicando el artículo 89 del Código Penal, el juez le puede o le debe, porque lo dice en imperativo, sustituir su pena de prisión por la expulsión. La expulsión no cumple los fines ni de prevención general, ni de prevención especial, ni de incapacitación que tiene que tener la pena, según nuestro sistema legislativo o nuestra normativa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya estamos incumpliendo con el algo, estamos aplicando una medida que no es preventiva, una medida que no es reinsertadora, una medida que no es incapacitadora, porque entre otras cosas, si yo lo expulso, ¿vale? ¿Cuántas personas expulsadas vuelven? Y no tenemos control de que ha vuelto. Por lo tanto, ni siquiera estamos protegiendo a la sociedad, en todo caso, porque no hemos hecho que pase el proceso de reinserción adecuado. Esto si la expulsión funcionase. Pero lo que nos encontramos en prisión es que el 80% de los extranjeros, ¿vale?, no se les puede expulsar. No se les puede expulsar por muchos motivos, ¿vale? Entre otras cosas, muchos de ellos tienen arraigo y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos le llamó la atención a España y dijo: disculpe, usted está sustituyendo la pena de prisión por la expulsión a personas que tienen arraigo. Y el arraigo es sagrado. Usted no puede expulsar a alguien que tenga arraigo en España. Luego, se modificó el Código Penal para incluir en el artículo 89 del Código Penal, se podrá expulsar salvo que tenga arraigo. Entonces, muchos extranjeros tienen arraigo ya en nuestro país, ¿vale? El arraigo es, pues tengo un hijo, tengo una mujer, pues llevo 3 años aquí, lo que sea, ¿no? Y por otros muchísimos motivos. ¿Qué ocurre si no se le expulsa? Al no expulsarse, hay un artículo de la Ley de Extranjería que dice: a los condenados a más de 1 año de prisión se quedan sin documentación aunque la tuvieran al entrar. Pierden, ¿vale? Porque tienen antecedentes penales. Luego, se queda en situación irregular aunque fuera regular. Y si me quedo en situación irregular,
cumplo toda la condena, porque ya desde prisión no te dan el tercer grado, no te dan la libertad. Bueno, el tercer grado te lo pueden dar restringido, que no sale, salvo a curso, cosas mínimas, pero no sale, no tiene la libertad condicional. Porque tú no vas a poder trabajar fuera porque estás en situación irregular, no te voy a poder dar un trabajo. Luego cumple normalmente la condena íntegra. Y ahí se acumulan muchos extranjeros, ¿vale? Y cuando salen, tienen la expulsión administrativa sobre sus cabezas. Luego estás impidiendo también la reinserción. Entonces aquí nos encontramos como en un proceso en el cual el contexto social de acogida, mirando el derecho penal, es diferente, peor y mucho más excluyente para los extranjeros que para los nacionales. ¿Eso explica también la sobrerepresentación también en las prisiones? Claro. Porque están más tiempo en prisión, pues porque los españoles van saliendo con más facilidad, los extranjeros con menos, digamos, ¿no? Uh-huh. Hay un término que no has mencionado hasta ahora. Has hablado de el contexto social de acogida, pero parece ser que todavía no has mencionado el contexto socioeconómico. ¿Hay una diferencia ahí o simplemente lo estás usando de manera análoga? Análoga. Cuando digo social de acogida quiero decir muchas cosas, ¿eh? Uh-huh. Quiero atención a la salud mental, atención a la infancia, menor no acompañado o menor acompañado, que eso no terminé de contarlo, pero bueno, me da igual. Me refiero también al sistema penal, cómo responde, me refiero a cómo responden servicios sociales, me refiero a cómo el contexto hostil por parte de algunos políticos, de parte de algunas personas con respecto a los menores diciendo que son peligrosos, o con respecto diciendo de repente hay, como hubo este verano, un asesinato de un niño de 11 años, de uno que de repente apareció en un parque y sin motivo. Pues rápidamente mi cabeza dijo, ese chico no está bien de la cabeza, me da igual de qué nacionalidad sea, es un problema de salud mental. Y cómo en las redes saltaron de que decían, ¿no?, que eran un marroquí, o yo no sé qué decían que era, ¿no? Sí, decían que era marroquí, incluso políticos. Es una barbaridad, o sea, quiero decirte... Bueno, la fiscalía luego... ¿Qué más da? Que también investigando eso. Hombre... Investigando eso y dijo, oye, hasta que habéis llegado... Que también... Y la gente se desactivó la cuenta. No, ya no solo te digo eso, que también qué más da. O sea, si es marroquí y está mal de la cabeza, o sea... Claro, pero el problema no es que sea marroquí, el problema es que está mal de la cabeza. Y es que encima no lo era. Claro. O sea, quiero decirte que poner el foco en el origen es que me parece como... Una pregunta, profesora, perdona. Bueno, vale, iba a terminar aquí. Termina. No, lo que te quería decir con... Ahora ya se me ha ido. Con vale. respecto al tema socioeconómico. Al socioeconómico. Que cuando hablamos de inmigración es lo que ocurre. O sea, yo digo inmigración, nos están viendo 14.000 personas y cada persona tendrá en la cabeza un concepto de inmigración diferente. Uh-huh. Entonces, muchos irán al inmigrante pobre, pero hay mucho inmigrante de clase media, muchísimo, y con eso no contamos, pero es que yo diría que son la mayoría. Uh-huh. No, de hecho, la gente piensa, el otro día hice un ejercicio Perdona, y otra cosa es la pobreza como variable de confusión del delito. ¿Me estás diciendo que los pobres son delincuentes? ¿No crees que facilita el delito? Vamos a ver, lo que la pobreza puede facilitar es que vivas en un entorno de desorganización social, que tengan menos recursos para educar a tus hijos, que tengan menos ayudas sociales. Pero que los pobres sean más delincuentes, ostras, para mí es una variable de confusión igual que la inmigración, ¿eh? Las dos. Es decir, que pueden que estén ahí, pero la razón de fondo es otra, para mi gusto, ¿eh? Según mis conocimientos. Que no es cuestión de gustos. No es cuestión de gustos. De hecho, haciendo el ejercicio el otro día con un amigo, me comentaba, no, es que hay muchos inmigrantes ilegales que entran todos los días a España, etcétera. Y yo le dije, Qué vale, pesadilla. define inmigrante ilegal. Bueno, pues un migrante que no tiene no sé qué. Y justo estaba un chico venezolano detrás de la cámara. Dijo, no como mi amigo venezolano X, que ha venido de forma... que no es un inmigrante ilegal. Y dije, pero tú sabes que él ha tenido que venir de forma legal, pero después ha estado un periodo de forma irregular. Luego ha tenido que conseguir la documentación. Porque en el imaginativo colectivo la gente piensa que a lo mejor hay pateras y cayucos entrando todos los días... y todas las playas están llegando y no saben que la mayoría de los inmigrantes vienen de una forma legal. Es decir, que vienen con su visado. A ver, yo hay 3 términos que me gustaría desterrar del lenguaje. Y eso de inmigrante ilegal, que es una palabra súper fea. Claro, lo de ilegal. O sea, yo ¿Lo has siempre... usado tú? No, pero es verdad que se utiliza. Pero es muy... Gracias que me da pie, pues porque lo puedo decir. Es un problema el tema de ilegal, porque incluso si eres irregular, hay sitios en África donde lo regular es la inmigración que llamaríamos entre comillas ilegal. Entonces, incluso el propio término sé que ahí es conflictivo. Sí, yo eso, dejaría de hablar de inmigración ilegal, yo diría de una inmigración irregular porque no viene por los cauces establecidos
¿Y por qué no viene por los cauces establecidos? Que también habría que verlo, ¿no? Porque no existen esos cauces, porque si no vendrían de forma absolutamente regular con su visado de su embajada. Pero si no hay esos caminos, pues tendrán que buscar otros. Otro término que destacaría es lo de la crisis migratoria, que crisis ni que crisis, no tenemos crisis, y el término MENA. O sea, yo a mí me gustaría que no habláramos de menores con esa terminología que es tan peyorativa ahora mismo, ¿no? Pero hablando de este tema de irregular, la irregularidad, como tú bien has dicho, es muy líquida. Quiero decir, tú puedes entrar de forma regular y estar en situación irregular durante mucho tiempo, puedes venir en situación irregular cruzando el estrecho con lo difícil que es y rápidamente una solicitud de asilo, o a los 3 años ya tienes tu situación regular. Es que los irregulares no es una cosa diferente al regular. O sea, el irregular se está buscando una vía distinta porque desde su país de origen la embajada española o ninguna embajada le da ningún visado para viajar. Entonces, lo tienen mucho más fácil en otras nacionalidades. Nosotros como españoles estamos acostumbrados que con nuestro pasaporte rojo viajamos a todas las partes del mundo y no nos dan problemas con el visado. Desde esa concepción no podemos entender que alguien se suba en un cayuco para cruzar. Es que si tú te vas a ese país de origen, tú observas que personas que se han gastado en el viaje 3.000, 4.000 y 6.000 euros, le hubiese sido mucho más fácil conseguir un visado y venir en avión. ¿Por qué no lo han hecho? Porque no pueden, porque esas vías regulares están cerradas para esa población, procedente normalmente de África. Los latinoamericanos lo tienen más fácil. Con una visita, ellos pueden venir como turistas, simplemente alegando que tienen medios económicos suficientes, pues los mismos 6.000 euros que se gasta el africano en cruzar en patera, ellos lo meten en una cuenta corriente. Tengo dinero suficiente para estar aquí en el país 1 mes y medio y presento mi billete de ida y mi billete de vuelta y luego ya me quedo en situación irregular, porque es la forma que tú has encontrado para realizar una migración regular que no puedes hacer de otra manera, porque si pides un visado para trabajar no te lo van a dar. Luego las personas encuentran esas vías, esos huecos para ir llegando. Entonces la inmigración irregular no aporta nada, obviamente a la delincuencia, pero que no aporta nada más, pero es verdad que los políticos lo utilizan como son irregulares, el monstruo de la migración. Y luego el bombardeo de imágenes de cayucos, de los pobres negros en un viaje espantoso que han hecho, que da pena verlos llegar, y sin embargo lo vemos como qué horror, qué invasión, qué angustia, pero si es que es un número mínimo el que está entrando en Canarias, está desbordada. Pero a nivel nacional y a nivel europeo es un número mínimo de entrada en comparación con lo que entra por Barajas, que no tiene nada que ver. O sea, la inmigración irregular, como tú has dicho, ¿no? Eso sí que produce, pero vamos, que la inmigración irregular no es para mi gusto, no es ningún problema. Es el problema para ellos que se colocan en situaciones de muchísimo peligro. Pero para eso como españoles... De hecho, para que utilicéis otro término diferente a MENA, si pensáis en MENA, pensáis en Middle East Nations, pues ya os queda en la cabeza. Y yo cada vez que pienso en MENA... Oriente Medio y Oriente Medio. Hay una cosa que me ha parecido para reflexionar, que es el tema de incluso la deshumanización que está ocurriendo con esta gente que viene en las pateras. La deshumanización. Hay una narrativa de deshumanización que se está creando, sobre todo si os vais a dar cuenta, hacer este ejercicio. Cuando viene esta gente en los cayucos, a veces se habla de gente en edad militar. Es una narrativa de deshumanización total. Estamos hablando de alguien que ha estado semanas en alta mar, se ha estado jugando la vida. Me estás diciendo, no, esta gente en edad militar. Detrás de esas palabras, la intencionalidad que parece percibirse es de tratar de generar una alarma social y de alterizar a esas personas negras de cualquier nacionalidad que vienen a través de los cayucos. Y por eso estás usando esas palabras. Te estás tratando de alterizarles, deshumanizarles, para luego poder generar este tipo de normativas y legislación que les criminalice. Y toda esta narrativa, si vas uniendo distintos bloques que habéis estado mencionando, incluso a la academia se le mete dentro de esta narrativa como legitimadores de la invasión migratoria, estas hordas que tratan de asaltar el paraíso europeo. Incluso cuando se menciona, y esto os vais a dar cuenta cuando se menciona, no es que ha habido un ataque terrorista y aquel que lo perpetró, o el autor de los ataques, tenía un problema mental. Ya incluso se mete a las instituciones y a los psicólogos dentro de esa agenda, porque dice, no, es que siempre tenía un problema mental. Entonces ya me estás deslegitimizando, no trabalengua, incluso a los profesionales de la salud mental. Deslegitimando. Menos mal, tú no me has corregido, ¿eh? Te has quedado callado. Por si acaso fallaba yo también. No, si no me lo iban a poner por los comentarios.
incluso a los profesionales de la salud mental. Y estás creando esta ultra mega conspiración en la que estamos metidos casi absolutamente. Está metida la academia, la ciencia, los profesionales de la salud, están metidos algunos legisladores, y todo eso unido a deshumanizar a estos migrantes que vienen en condiciones, como has dicho. A ver, yo lo veo... es una cuestión simplemente de ignorancia. ¿Vale? Yo no veo que tengan a lo mejor un fin perverso. Son personas con miedo, ignorantes, que no conocen a la persona y ven el fenómeno como algo amenazante, pero que no han conocido a personas. Hombre, yo no puedo excusar, Elisa, puedo excusar a alguien de a pie. La verdad, pero hay momentos en que son políticos que yo sé que tienen asesores. Bueno, eso ya están, como te decíamos al principio, ¿no? Ya están instrumentalizándolo todo porque le interesa, para que le den votos, obviamente. O sea, utilizar la inmigración para que te dé votos. Yo doy la excusa de la ignorancia. Pero una pregunta, doctora, justo con eso, que además que me la iba a preguntar antes y se me ha olvidado, y tiene que ver mucho. Deja terminar sobre esto y ahora si quieres... No, pregunta. Y ahora seguimos. O sea, el hecho de que haya personas que ostentan cargos políticos, cargos públicos y perpetúan esto que acaba de decir mi hermano, esa deshumanización, ese sesgo, ese estigma que se está realizando hacia ciertas poblaciones, eso no es penado. Hay vía libre aquí en crear división, en crear desunión. Que sí. Sobre todo porque ya no solo es el estigma hacia el inmigrante o hacia la persona que cualquiera, de todo tipo, sino también que estas comunidades migrantes que están aquí, también, y siento también relacionado con ello, vas con miedo en el sentido de, ostras, pues igual a lo mejor por el otro bando de aquellas personas que se les está alimentando con esta deshumanización, igual también puede aparecer un enfermo mental o una persona que quiere dar vía libre a su ideología o lo que sea, y empieza también aquí lo que ha pasado en el Reino Unido hace poco con este caso de... chicos de Ruanda, que fueron unos niños que fueron asesinados y empezó una oleada de violencia, etcétera, y puede pasar perfectamente. Los políticos no tienen ningún tipo de... A ver, se ha tipificado el delito de odio y de hecho hay políticos en Melilla que han sido condenados por referirse a los menas como peligrosos sociales y levantar a la población contra ellos. Y eso es una condena de hace 1 año o 2 años, donde dijeron, oye, pero bueno, estás sobre una población muy vulnerable de menores extranjeros que no están acompañados, que necesitan protección, y tú estás incitando al odio sobre este colectivo. Entonces ellos, o sea, estrategias, herramientas hay. Otra cosa es que tienes que conseguir que haya personas que lo quieran denunciar, abogados que se quieran meter, gente que pague esas causas. En fin, esto es más complicado, pero obviamente se puede luchar contra eso. Es decir, tú no te puedes salir gratis incentivar al odio hacia determinadas personas porque a ti te da miedo que sean musulmanes, o porque a ti te dé miedo que sean negros, o porque a ti te da miedo que... Perdona, es que hay cosas que no podemos legitimar, es que no lo podemos hacer, ¿no? Y es verdad, y la teoría de la conspiración, pues que es muy rentable para... Mucha gente está metida en la teoría de la conspiración y bueno, pues a mí me produce desolación y lástima, ¿no? Porque veo que no acceden a la realidad, a una realidad maravillosa, ¿no? Porque yo creo que el tema... Yo creo que acceder a la realidad tal y como es, ¿no? Conocer a las personas, conocer a los grupos, a las comunidades, pues te enseña mucho, ¿no? Y yo creo que lo que necesitamos son espacios de interacción entre las personas, ¿no? Donde el espacio público sea un lugar realmente donde nosotros nos interactuamos y nos conozcamos. Entonces, la guetización puede estar bien porque puede ser una red social de apoyo para los migrantes nuevos, y eso puede que no esté mal, pero por otra parte es verdad que nos invita a conocernos entre nosotros y perder miedo a tantas cosas desconocidas, ¿no? que creemos que eso produce. Yo también debo de reconocer que llevo 30 años trabajando en este tema desde muchos aspectos de mi vida. He tenido a adolescentes migrantes en mi casa viviendo, porque estaban... Entonces, conozco, digamos, el fenómeno desde muchas aristas, ¿no? Desde muchas perspectivas. Y eso me da unos conocimientos que yo comprendo que no todo el mundo tiene. Y eso me da una perspectiva como muy amplia y muy conocedora de todo lo que pasa. Entonces, toda esta gente que tienen este lenguaje, pues los veo como muy limitados a nivel mental y a nivel emocional, ¿no? Con este tema. Entonces, la conspiración es fruto de esa incapacidad y de ese miedo y de ese cierre en uno mismo, ¿no? Es como yo lo percibo, claro. No.
Es algo complicado, porque yo sé que doy la excusa de la ignorancia, pero como decimos, a los laymen, al pueblo llano, como diríamos, a alguien que no tiene ningún interés académico y tal, bueno, le puedo dar la excusa de la ignorancia porque al final esa persona sí que le veo tristemente engañado por eslóganes, por medios de comunicación, por ideólogos. A él le excuso, ¿sabes? Pero ahí llega un momento en el que veo a gente que ostenta cargos y digo, tú es imposible que no tengas ningún asesor, nadie que se te haya acercado que te haya dicho, oye, los datos no dicen esto. Perdona que te diga. No, el asesor le ha dicho, mira el dato del INE. Y mira y tira por aquí porque te va a dar mucho rédito. Y versiona por claro, esto, eso es una instrumentalización, es una falacia, es grave. Sí, pero, a mí me parece grave. Pero... A mí me parece grave también, pero a mí me da incluso pena por él, porque al final vuelves a... O sea, yo le preguntaría... Pena ninguna, no, por el político. No, sí. Voy a decir, porque luego vuelves al final del día a casa, después de haber estado en el Congreso o en redes sociales, y has estado expulsando toda tu retórica, alterizando a los migrantes, a los musulmanes, a los negros, y vuelves a casa y tú sabes que todo eso no era verdad. No sabes que no era verdad, sabes es que él cree que es un héroe. Déjame terminar, por favor. No, cree que es un héroe. Él en su como se ha creído su mentira, entonces él cree que es un héroe. Entonces, yo he visto de verdad, cuando lo ves, él de verdad creen que su causa es justa, de verdad creen que están luchando por una realidad, y de verdad esos datos, no, es que es imposible cuando tú buscas obviamente reafirmar tu sesgo en los demás, vas a buscar lo que a ti te interesa, ¿no? Lo encuentras. Exactamente. No, desde luego, pero yo creo que al final vuelves a casa y dices, bueno, está alterizando a toda esta gente, está radicalizando en su contra, generando odio, probablemente le esté complicando la vida a esas personas, y sé que esto al final del día no es cierto. No, los datos no me están arrojando esto, los profesionales me lo están diciendo, los expertos me lo están diciendo. ¿Qué estoy haciendo? O sea, ¿qué estoy haciendo con...? Yo personalmente lo veo desde esa perspectiva, y si hay alguno que lo está viendo, estaría gracioso de que estuviera viendo a alguien y diría, sé coherente, esta vida es muy corta, no merece la pena vivir generando odio, sobre todo cuando es algo que no es cierto. Sí, pero yo creo que se lo creen un poco, ¿eh? Yo creo que tienen miedo real, ¿eh? ¿Sí? Sí. Yo creo que tienen así tan fuerte y tan... miedo real. Y luego están muy frustrados porque ven que no tienen forma de solucionarlo. Entonces esa frustración le lleva una rabia y entonces, claro, ahí es donde sale el insulto, el llamar al odio, pero fruto de esa rabia y de esa impotencia de ver que es que esto no va a cambiar, que la realidad nos invita a convivir y a convivir, hombre, intentar convivir pacíficamente, obviamente, ¿no? O sea que, pero claro, convivir pacíficamente no significa buscar la separación, buscar la fragmentación, buscar que odiemos al otro. Eso es lo que va a crear conflicto. Al final es la autoprofecía la profecía que se autoincumple, ¿no? Es decir, estoy echando aquí, al final, ¿tú ves lo que yo decía? Pero bueno, es que tú estás poniendo el contexto social adecuado para que termine ocurriendo, ¿no? Con lo cual... Desde luego. ¿Tú en todos estos 30 años has visto que esto hay? Porque claro, antes a lo mejor no había... Lo digo que tengo 33 años, ¿eh? Es que empecé muy chica. Ah, vale. Qué distinto. Empecé pequeñita. Pero en estos 30 años, tu percepción y como profesional del sector, ¿has visto que haya aumentado aún más ese tipo de retóricas, ese tipo de narraciones? Porque por lo menos yo desde mi pequeño recorrido... Sí. Vivía a los 2000 una cosa y ahora mismo estoy viviendo una cosa. Vamos a peor. Vamos a peor totalmente. No digas eso. En cuanto a la retórica, dices. Sí. No, porque está lo en cuanto al delito, en cuanto a la incitación al odio, yo creo que vamos a peor. Yo cuando hice mi tesis doctoral, voy a nombrar a pues un compañero, no voy a decir quién, me dijo, Elisa, el tema de inmigración ya no tiene importancia. O sea, ya dedícate a otros temas, ¿no? ¡Qué visionario! Menos mal que no le hice caso, ¿no? 3 años después, muchas de las cosas que yo había estudiado y que pronostiqué, dije, cuidado con esto, pues se están dando. ¿Por qué? Porque no se están haciendo... No hacemos las cosas del todo mal, pero no se terminan de hacer del todo bien, ¿eh? Y eso tiene que ver mucho también con el temor al efecto llamada. ¿Por qué yo no soluciono problemas del contexto social de acogida? Pues váyase que trate demasiado bien a los inmigrantes y quieran venir más. Entonces, el fantasma del efecto llamada está en todo lo que hacemos, ¿no? En todo lo que a nivel de política migratoria está ahí. Tenemos que no rescatamos a los inmigrantes en el mar, váyase que ahora mismo África entera se eche al mar para que nosotros los rescatemos, ¿no? En el fondo está ahí el efecto llamada. Pues cuando vengan aquí no los trato demasiado bien, los trato como ganado,
Cuando están en costa, váyase, que si lo trato muy bien, quieran venir todos. Entonces el efecto llamada, para mí, que es otra falacia, porque las migraciones no se mueven por cómo tú los trates, sino en la medida en que tienen hueco en la sociedad, pues para desarrollarse, porque en el momento en que, como decía un chico migrante que yo conozco, en el momento de la crisis aquí en España, la última crisis económica, dijo: España está quemada, hay que irse todos a Alemania. Entonces, como que los flujos migratorios se mueven también un poco de esa manera, ¿no? De dónde podemos ir encontrando hueco. Pero el efecto llamada de cómo tú los trates, yo no creo que eso sea realmente el foco, ¿no? Real. Pero yo creo que a nivel de discurso político, muchísimo peor. Yo cuando empecé no teníamos extrema derecha, ¿eh? No existía. La derecha más derecha era el Alianza Popular, que era más bien de centro. Eran tibios. La derecha tibia. Era otra cosa. Y esto se ha ido radicalizando de una manera que tú dices, ahora se dicen cosas que en mi época podrían ser cosas que escandalizaran. Ahora ya no escandalizan, ¿eh? Uh-huh. Entonces, en ese sentido de retórica política y de incitación al odio, muchísimo peor, ¿eh? Bastante peor. Te quiero preguntar, también, hemos hablado de ciertos crímenes que sí que pueden ser incitados por el contexto o pueden ser facilitados por el contexto socioeconómico hacia el cual te pueden llegar a empujar la sociedad que te acoge. Pero cosas como los delitos de violación. Algunos críticos que dicen, oye, estás viendo a los extranjeros un problema con las violaciones y tal. ¿Eso también lo motiva el contexto socioeconómico? ¿Qué pasa? ¿Que no tienes para comer y vas y violas? Un hombre de paja, pero ¿cómo responderías? Sí, que te comentaba con respecto también a lo de la violencia de género. Yo no soy especialista ni en los delitos de violencia sexual, es que uno no puede ser especialista en todo. Y mi código ético me dice que yo hable de lo que sé. Entonces... Se ha perdido el código ético. Claro, se ha perdido. Yo de violencia de género y violencia sexual no sé. Uh-huh. Pero sí sé que son como este chino en el zapato donde a mí siempre me reclaman. Y esto, ¿no? Es que yo creo que hay que hacer más investigación. Uh-huh. Es decir, yo no creo que esto tenga que ver con el origen. A lo mejor me equivoco y resulta que al final los neurocientíficos encuentran la neurona que produce en determinados colectivos esto. O sea, claro, es que como que absurdo, ¿no? Pues no sé si tiene que ver con la frustración, no sé si tiene que ver con otro tipo con el alcohol, con bueno, pues a lo mejor también tiene que ver ese contexto social de acogida en el sentido de si la persona está integrada, tiene una buena red de apoyo, no lo sé, o sea, en este punto te puedo decir, no lo sé, no sé cómo responder a que es verdad que la estadística, tú dices, bueno, pues han dicho que el violador era este. ¿Cuánto hay de selectividad penal? Porque no lo sé, quiero decirte. No es que era moreno y con barba. Pues a lo mejor fue el moreno con barba equivocado. No lo sé. Quiero decir que ahí hay mucha que investigar todavía. Creo que de alguna manera, si simplemente nos ofuscamos en el origen, pues a lo mejor no encontramos otros motivos, ¿no? Otras causas. Dos cosas con respecto a esto. La primera, me parece que muestra la humildad epistémica, creo que es bastante bueno en este momento en el que se trata de saber sobre absolutamente todo. Lo que yo sí que he podido leer la literatura al respecto, como no especialista, es que cosas como la educación que ha habido pequeño, muchos pues, han sufrido abusos sexuales de pequeños, el alcohol está por en medio, la falta de recursos a mano, produce esto, ¿no? O puede ser un facilitador para ello. Obviamente, el violador tiene cierto grado de agencia y eso no se lo podemos quitar. Pero claro, hay mucha gente, sobre todo ahora mismo, que trata de asociarlo a, bueno, es que los inmigrantes musulmanes tienen una cultura que es cosificadora, o que es machista, o que es misógina en cierto grado. Pero hay algo curioso que salió en la estadística, creo que este mismo año, o el año pasado, que la ciudad más segura para las mujeres estaba en Arabia Saudí. Era Medina. Era la ciudad más segura para las mujeres. Y de hecho, por cada mujer que se violaba no sé si era una violación por cada 150.000... Se hizo un estudio entre la universidad que lo hizo la Universidad de Luisiana. Hizo un estudio comparativo entre Estados Unidos y Arabia Saudí. Estamos viendo que las violaciones en Estados Unidos estaban completamente disparadas. Si el factor es un factor bueno, y ese mismo estudio demostraba que no es que hubiera ahí infrarreporte, es decir, que no lo reportaran
por algún problema con respecto a la cultura o algún estigma o tabú. Entonces, quitando esa posible objeción, si el problema está diciendo que es un problema cultural o religioso, ¿cómo puede ser que ahí están dando menos violaciones y la ciudad más segura, aunque bueno, es más anecdótica, está ahí, está en un país de mayoría islámica? Entonces, creo, como has dicho, se tienen que hacer más investigaciones, pero creo que la corriente o por donde se deberían de fijar los investigadores, creo que tira más a lo que tú has dicho. Hombre, la criminología, una de las primeras teorías sobre el por qué los inmigrantes delinquían más es la teoría del conflicto cultural de Schelling, del año 1938. Ostras. Está superado. Él mismo se superó, porque él en los años 70 hizo investigación empírica después, como yo, ¿no? Empezó de una manera y cuando terminó su carrera dijo, no lo he podido corroborar. Esa es una teoría que yo tuve, pero cuando lo he intentado demostrar empíricamente no he podido. No hay choque cultural. ¿Crees que es...? Bueno, no Él no- A ver, Esto de ¿tú choque crees cultural- que hay alguna sociedad que admita la violación? No. Es de hecho axiomático, parece que está engranado en el psique humano que la violación es algo deleznable. O sea, un conflicto cultural sería, está bien visto la violación en determinado contexto y cuando cambian de contexto, pues se produce el choque cultural. Porque si la violación está bien vista, aquí la siguen ejerciendo. Ocurriría ese choque cultural, por ejemplo, en la ablación del clítoris, donde en algunas comunidades africanas pues es una tradición ancestral muy arraigada y cuando la niña viene aquí, pues la abuela se empeña en que tiene que tener esa. Ahí sí hay un conflicto cultural, ¿vale? Pero el conflicto cultural se da en cosas tan pequeñitas y tan poquitas que no lo podemos trasladar a delitos tan comunes y tan graves como robar, matar o violar. Me parece un punto muy, muy interesante. Y se suele amplificar, ¿no? La palabra choque cultural ya lo es todo. Es decir, que a mí me guste el café y a ti te guste el té es un choque Un cultural. choque cultural. Es la Claro. variable de oro. Era lo que estamos buscando. Me en tomo las el café a ciencias las 3 y sociales. tú el té a las Claro. 5. Y no, Fatal. y muchas veces se hace una narrativa completa respecto al choque cultural y además es como en plan, oye, pues hay partidos políticos que su principal programa es esto, ¿no? La inmigración. Entonces llegan, es que hay un choque cultural en el que ellos visten de forma diferente o hablan de forma diferente o no sé qué. Fíjate. Digo, La bueno, variable de oro. Es lo que llevamos buscando en las ciencias sociales. Esa variable que nos explica absolutamente todos y cada uno de los efectos que se dan a nivel económico. Sí, porque eso es otra cosa. Se pretende explicar la delincuencia de los inmigrantes con una teoría. Pero si los inmigrantes es un colectivo tan heterogéneo, con conductas tan diversas, con realidades tan distintas. Pero ¿cómo voy a poder yo teorizar sobre algo que es tan...? No puedo. O sea, hay teoría... ¿Tenemos una teoría en criminología para explicar el por qué se delinque? No. No, es que es muy difícil. Todas las teorías se han ido... La de la desorganización social, pues tiene para un contexto determinado. La teoría de la anomia, para un contexto determinado. La teoría de la revitalización de esa, para un contexto concreto. Claro, es que al final, la prevención del delito tienes que bajar a la persona, bajar al contexto, bajar al delito en concreto. Claro, nos están pidiendo que expliquemos el mundo con toda su realidad tan diferente. si quieres simplificar lo complejo, ¿no? También, ¿no? El Claro. buscar una simple palabra o una etiqueta a variables y factores amplias que no puedes resumir en Tan esto multifacético es así. todo, Correcto. porque además con tantas variables en juego. O sea, Es que, de hecho, es algo curioso que cuando estás en la universidad, cuando están enseñando, eres un crío, te enseñan primero univariable. Claro. Es decir, una causa, un efecto. Eso, claro. Pero ya cuando eres mayorcito y lo vas entendiendo, te dicen, no, esto es Va a ser multivariable. que no, va a ser que Tienes no. 5 o 6 variables y de ahí pues vas tirando del hilo. Estamos llegando ya al final de esta entrevista y te quiero preguntar. Estamos zarpando en este barco de las migraciones en un mundo globalizado donde parece ser que nos va a tocar entendernos, ¿no? Que parece ser... Me gusta más la palabra nos va a tocar porque parece ser que es algo así como con que no puedes amargura, elegir. ¿no? Con amargura, como que... Drama. No Sí, puedes como elegir. drama, como cuando Es lo tienes que un mal toca. vecino, ¿no? Con drama, con que drama. vamos a entendernos bien, un mal compañero de trabajo. Estamos zarpando hacia este horizonte y llevas ya 30 años en esto. Quiero pedirte una predicción. ¿Hacia dónde nos lleva este barco? ¿Hacia dónde estamos zarpando? ¿Y qué es lo que podemos esperar en el contexto de las migraciones? Uf.
Has respondido por mí. Lo vamos a comparar con lo que dijo Joan, que es director de aquí del máster de inmigración. Entonces, vamos a hacer un... ¿Qué dijo él? No. Lo diremos en el zoco. Yo espero que el mal no triunfe. Es lo único que pido. Claro, ¿dónde está el mal aquí? Bueno, pues yo qué sé, yo no tengo un pronóstico, sinceramente, lo siento en el alma, pero hombre, me da la sensación que podemos ir a mejor, evidentemente. O sea, ahora mismo que salga en el CIS, que es el tema que más preocupa, me preocupa, obviamente. Pero entiendo que habrá que hacer, espero que los políticos y los periodistas y los académicos y vosotros y todo sigamos remando en contra de este tsunami de falacias y de prejuicio y de incitación al odio, pero que tenemos que aprender a luchar contra ellas. Es decir, a mí me están poniendo el reto de por supuesto, venir aquí encantada, ¿no? Pero de ir siempre buscando cómo explicar esto mejor para que se entienda. Porque claro, lo otro es muy sencillo. Pero desde mi lado es mucho más complejo explicar cosas muy complejas de manera sencilla, ¿no? Y entonces ahí eso es un reto continuo. Mi pronóstico no lo sé. Yo espero que la sociedad sepa... La sociedad siempre se ha visto en encrucijadas muy complicadas y ha salido a flote. Y eso espero que ocurra ahora a nivel ecológico, a nivel migratorio y a nivel de pacificación social, porque creo que podemos vivir todo en paz y armonía. O sea, por eso me hice criminóloga, ¿no? Buscando esto precisamente, ¿no? ¿Podemos decir que Elisa es optimista con el respecto? Tengo que serlo, tengo mucha esperanza. Debe serlo. Hay que serlo. Elisa, te voy a dar las gracias por primero aceptar la invitación. Hemos estado ahí enviándonos correos desde el verano y obviamente pues el tiempo que tienes es muy muy limitado. La vida académica te exige. Justo hoy, de hecho, todavía tienes cosas que hacer. Estamos ya de por la mañana. Por eso quiero agradecértelo a los estimados televidentes y televidentas. Medineros y medineras, ¿no? No, hoy van a ser televidentes. Vais a dejarle un comentario de apoyo y de agradecimiento a Elisa que ha tomado... ¿Dónde te pueden encontrar? ¿O dónde...? En mi casa. Bueno, pues... hazte publicidad de algo si quieres. Si tienes un libro, si quieres que... Tengo Mira, tengo 2 páginas web donde tengo todas mis publicaciones y todo lo que hago. Una es Elisa Profesora, y sale ahí rápido, salgo yo. Debo ser la única profesora que se llama Elisa. Y tengo ahí mi página web con todas las cosas que hago. Y luego tengo otra del OXPI. ¿Qué es el OXPI? Observatorio Criminológico del Sistema Penal ante la Inmigración, que es un grupo de investigación que creé hace 10 años y con esas siglas de OXPI, OCSPI, lo pones en Google, te sale Okapi, ¿no? Que es un animal australiano, y después sale el OXPI, ¿vale? Y bueno, pues ahí también ponemos todas las investigaciones que hacemos, las intervenciones, pues todo lo que vamos aprendiendo lo vamos a enfocar. Y estamos intentando poner la página un poco más agradable, más amigable, que se dice ahora, ¿verdad? Para que se encuentren las cosas mejor, pero bueno, ahí me podéis encontrar y ahí también hay forma de contactarme. Decirte, profesora, que pones muy buenos títulos a los artículos académicos. La ¿Sí? falacia de una sospecha y... Más inmigración, menos delincuencia. Ese es el que más me gusta. Hay cada título que dices la teoría cuántica sobre la intervención social. No. Y esto no va a... Hay marketing. Bueno, lo intento. La UMA, vamos a darle ese crédito. La UMA os sabéis marketear. Desde la que academia necesitamos que se nos lea. Yo agradezco en el alma que me hayáis leído, porque de verdad habéis hecho un ejercicio fantástico de lectura, de resumir todo mi trabajo y yo tengo artículos tuyos guardados desde a lo mejor años, estoy hablando de años. Madre mía, por ahí tengo una carpeta digital en la que voy subiendo cosas y tengo el primer artículo tuyo que leí, lo publicaste en 2017, de hecho ahora sí que después en el Zoco te enseño la carpeta, lo tengo y creo que fue el primer artículo de investigación que me leí sobre inmigración. Y me acuerdo que me lo leí de cabo a rabo. 2017, ¿sería el de mosaico de exclusión? Mira, te lo voy a sacar ahora mismo y te voy a decir cuál es. Me iba a esperar hasta el Zoco, pero creo que... Hay bastantes, ¿eh? Cuando me metes en el Google Scholar, una línea bastante amplia de artículos. Me pagan por ello, también te digo. Bueno. Me pagan... O sea, yo tengo que publicar, una exigencia de la universidad. Sí. Mi sueldo
va el que tengo que publicar. O sea que... De hecho, hace poco, bueno, creo que lo hemos hablado en algún podcast, ¿no? Que salía una persona que publicaba muchísimo y la gente no sabía cómo publicaba tanto, ¿no? Y que al final... siempre... Un estafador. Sí, y tenía... Salía 2 publicaciones por el día. Tenía no, 2 a día no te da tiempo a hacer, ¿eh? Sí, tenía a lo mejor 300 publicaciones. A mí me salen 2 al año y ojalá hiciera 2 al año, que va, no me da la vida para tanto. ¿Encuentras la carpeta o hacemos el No, lo tengo por aquí. No, este es Ramiro Martínez. Ah, Ramiro, claro. Aquí lo tengo. Delincuencia, inmigrantes y motivaciones delictivas. Elisa García España. Bueno, eso es drogadura, ¿eh? Ese es de 2014. Si te has leído ese y has entendido algo, ese es drogadura. Chicos, para que no veáis, aquí tenéis un serio lector. No sé si lo captará la cámara. Ese es muy complicado porque ahí mezcla 2 teorías de la oportunidad muy diferentes, oportunidad diferencial y oportunidad de la prevención situacional, y cómo eso se mezcla con la inmigración. Fue un encargo que me hicieron para un congreso. Elisa, vamos a preparar esta mesa, ¿qué tal si prepara esta comunicación? La preparé y al editor de la revista le gustó mucho mi comunicación. Prepárame este artículo y te lo publico y tal. Y ahí me hizo un trabajo, porque claro, no es lo mismo preparar una comunicación que el artículo. Y un artículo sesudo porque tiene muchas cosas muy técnicas, ¿no? Pues, pero... fue muy útil, te cité. Ah, bueno. Lo bueno hubiera sido que hubiera dicho que la idea era mía, ¿sabes? me hubiera encantado. Pero bueno, hasta ahí, chicos, por favor, dejar un comentario de apoyo para Elisa. Ya sabéis, tenéis el Zoco, podéis darle Ahora like. Nos quedamos en el Zoco, que lo sepáis, y luego, pues, si queréis suscribiros, tenéis el link abajo en la descripción, y luego, pues, si alguno quiere comprar libros, etcétera, tenéis la Máctava. Y como siempre decimos, nos vemos pronto en... El Zoco. No, la última medida. Ya, la última medida. Salió una noticia ayer que habían cambiado unos festivos, bueno, ayer, hace unos días, que habían cambiado los festivos del año que viene, y como pillaba un domingo, creo que era el Día Nacional de España o algo así, pusieron el Ramadán, el final del Ramadán y la fiesta del Cordero. Y salía la gente preguntando y decía, bueno, es que normal, es que en Ceuta la mitad son musulmanes. Y dice, pues convivimos perfectamente y no nos importa. Pero es que esto... Nos cuenta Noel que tiene un templo hindú, una sinagoga... creo que tienen ahí... Sí, que celebran Diwali también. Sí, el Diwali hindú. A mí me parece bastante bien. Yo es que soy muy cosmopolita. Pero si tienes vecinos y muchos, pues es normal. Dejas de centrarte en la Semana Santa y amplía horizontes, ¿no? Sí.